una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro. Con esta frase que se ha vuelto parte de la vida de muchos televidentes amantes de las letras y la imaginación, concluye sus emisiones el programa La Otra Aventura, transmitido en cadena nacional por el Proyecto 40 y que conduce nuestro invitado de hoy a esta segunda feria universitaria del libro. El escritor, editor, periodista, ensayista y traductor Rafael Pérez Gay, nativo de la Ciudad de México. Él estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. De 1995 a 2004 fue director del Nacional Dominical y editor de la revista Nexos. Del 2005 al 2014 fue fundador y director de Crónica Dominical, coordinador editorial del suplemento La Cultura en México de la revista Siempre. Colaboró en los diarios o ha colaborado como La Jornada, Uno más Uno, El Universal y ha traducido a Samuel Beckett y a Émile Cioran. De 2009 a 2014, autor de artículos sobre la literatura francesa, ha publicado fragmentos de una investigación sobre la prosa y el periodismo mexicano del siglo XIX. También ha publicado ensayos sobre ambientes porfirianos, autores decadentistas y encrucijadas culturales del fin del siglo XX. Director general y fundador de la editorial Cal de Arena, y de 2014 a 2016, bajo la firma de Gil Gámez, publica en los diarios La Razón, El Financiero y en las revistas Nexos y Letras Libres. Desde 2016 publica las columnas Prácticas Indecibles y Uno hasta el Fondo, bajo el seudónimo de Gil Gámez en Milenio Diario. Actualmente conduce el programa La Otra Aventura en Proyecto ADN 40. Y bueno, sus publicaciones: Esta vez para siempre, la novela de 1990, esta trilogía muy personal que a mí me parece extraordinaria, Nos acompañan los muertos, de 2009, El cerebro de mi hermano, de 2013, Perseguir la noche, de 2018, y sus cuentos maravillosos, Me perderé contigo, de 1988, Llamadas nocturnas, de 1993, Paraísos duros de roer, de 2006, El corazón es un gitano, del 2010, Arde memoria, del 2017, donde el tema central siempre son las ciudades. En periodismo, bueno, pues Cargos de conciencia en 1997, editado con Nadie puede escribir un libro, de Luis Miguel Aguilar. Diatriba de la vida cotidiana y otras derrotas civiles, 2001, Cal de Arena. Opiniones, obviamente, acerca de diversos temas como la vida diaria, el alcohol, el amor, las cosas usadas, el miedo, la academia, el realismo, la fotografía, la literatura en el cine, Ramón Gay, Pedro Infante, el fútbol, la militancia política, los presidentes, la aeronáutica, la ópera, los impostores que están de moda, los ecologistas, el novelista fecundo, la pedagogía moderna, la generación del 68, el rock, la edad, el psicoanálisis, el matrimonio, los sueños, el sexo. Sonido local, piezas y pases de fútbol, 2006, No estamos para nadie, Escenas de la ciudad y sus delirios, en 2007, Zona Cero, Breve memoria de los sismos, 2017-1985, publicada en 2017, y como editor, Manuel Gutiérrez Nájera, Antología, en 1996. Y bueno, para la Universidad Juárez del Estado de Durango, para esta segunda Feria del Libro Universitaria, es un privilegio y un lujo contar con su presencia esta tarde, y le cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. No quiero dejar de mencionar la verdadera, hazaña que consiste en hacer la Feria del Libro de Durango. De verdad los felicito, me hubiera encantado estar, espero que podamos en alguna ocasión estar de nuevo allá. Las ferias del libro son y se han vuelto muy importantes en nuestro país. Yo he comentado varias veces y ahora lo repito, el 48% de la población mexicana nunca ha puesto un pie en una librería. Y por ahí como por el 50% nunca ha puesto un pie en una biblioteca. Dicho lo cual, me parece fundamental que las ferias existan. Y en este año
fatídico, en este año terrible, en este año triste, estamos aquí hablando de libros y quiero felicitarlos a todos ustedes y al director de la feria y a quien decidió mantener la feria para que podamos charlar hoy unas cuantas personas de literatura y en este caso de mí, de mis libros, si ustedes me lo permiten. Estoy dispuesto, si ustedes están de acuerdo, a que me interrumpan en cualquier momento para hacerme algunas preguntas. Yo quise ponerle de título hoy, esta tarde, a mi intervención, Yo y mi otro yo, ficción y realidad. Y luego ya le agregué una cita de Borges, porque no es mía, que es la memoria, es ese espejo, ¿cómo es? Ese espejo en pedazos. Creo que la literatura es efectivamente un espejo que se ha roto y vamos reconstruyendo poco a poco y nos va dando una idea del mundo, una idea de lo que somos. De modo que estoy muy contento de estar. Estoy en Durango, aunque no estoy. Espero que me inviten pronto. Claro, por supuesto. Les cuento lo siguiente. Yo empecé a escribir por una sola y sencilla razón, porque empecé a leer. Y fui un lector y soy un lector necio, empedernido, que considera que la lectura es una parte esencial de la vida. Y dedico parte de mi vida, como tú bien y muy generosamente has presentado, a hablar de libros y presentar libros, invitarlos a leer, invitarlos, pero me invito también a leer a mí mismo, porque no todo lo que yo o lo que ustedes han visto quizás algún domingo en el programa de televisión, pues leerlo todo es casi imposible, pero sí he dedicado una buena parte de mi vida a los libros. ¿Por qué razón? Yo pertenezco a una familia en la cual todos los días, en especial los fines de semana, había sobre la mesa leche, pan, periódicos y libros. Eso es lo que había en la mesa. Así lo recuerdo y así. Mi madre era una lectora de libros y mi padre un lector obsesivo de periódicos. Esa es muy probablemente la mezcla que yo traigo dentro de mí. Y con el tiempo me dediqué a, bueno, a estudiar. Fui un poco vago, ¿eh? No vayan a, quienes nos oyen, no vayan a pensar que yo soy, no, fui un poco vago. ¿Qué quiero decir con vago? Leí tardíamente, no leí desde muy jovencito, porque a mí antes de leer me gustaba el fútbol y me gustaban las chicas, las muchachas. Y luego descubrí que los libros contienen a ambos, al fútbol y a las chicas y a las muchachas. Estoy hablando de un joven de la clase media mexicana, del centro de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, en el año de 1974. Yo tenía entonces 15 años, 14 años, 15 años. Y luego dije, bueno, pues a lo mejor no soy un lector tan tardío, porque yo ya a los 15 años leía y tengo libros ya firmados. En aquel entonces se firmaban los libros, es decir, ponía uno, Rafael Pérez Gay, 1975, 1976. Así las cosas. Entonces, fui descubriendo que la lectura podría modificar nuestras vidas, que la lectura podría hacer que fuéramos distintos, que la lectura podría hacernos mejores. Y la gran frase de Borges que tengo que citar, somos los libros que nos han hecho mejores. Y es un poco lo que yo vengo a charlarles hoy, más que hablar de mis libros, que vamos a hablar de ellos, vengo a hablar de la lectura, vengo a hablar de la literatura,
vengo a hablar de ese momento en el cual uno está solo inquiriendo a su propia alma sobre asuntos fundamentales de la vida, el amor, los padres, los hijos, el sexo, la muerte. Todo eso está contenido en la literatura. Fue Fernando Savater quien dijo, y lo repito, no es la primera vez que lo he dicho, y dice, los escritores profesionales hemos cometido un error garrafal, que es permitirle a los tontos de la autosuperación y autoayuda que se adueñen de temas que son nuestros temas, de quienes están nos oyendo en este momento, de ti, y cuáles son esos temas, los que acabo de decir, entonces, pero con calidad, con profundidad. ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte es un problema muy serio en nuestras vidas. ¿Qué es el amor? Por favor. ¿Qué es el sexo? Importantísimo en nuestras vidas. Pero hemos dejado que los tontos se adueñen de esos temas. Y creo que debemos intentar regresar a esos temas sin que lo toquen los mercachifles de los libros que se venden en los almacenes de autosuperación. Es un poco lo que yo he pensado durante algún tiempo y creo que la lectura puede modificar las vidas. ¿Qué lectura? Bueno, como ustedes saben, y así me presentaste y te agradezco mucho, el programa de La Otra Aventura, ahora va a salir un libro que es como un resumen, no es un resumen, es un compilado de lo que hemos hecho en La Otra Aventura, porque La Otra Aventura es un programa escrito. Y entonces ese programa escrito se ha convertido en un libro. Y ese libro tiene un prólogo al que yo le traje el siguiente título, entre comillas, ojo, Literatura sin dolor. Este es uno de los mágicos textos de Gabriel García Márquez que escribió en los años 80 en la revista Proceso. Si usted, que me está oyendo, le da a su hijo a leer un capítulo del Quijote a los 15 años, si usted que me está oyendo le da a su hijo a leer un capítulo del Mio Cid a los 16 años, muy probablemente lo alejará para siempre de la literatura. Hay que leer cosas que tengan que ver con la vida. Si la literatura no tiene que ver con la vida, no tiene que ver con nada. Así empecé yo, así justamente empecé yo en aquellos años 70. Ustedes me ven muy joven y rozagante, pero yo empecé a leer joven, ahora les decía, y muy pronto decidí que no quería leer libros que no me gustaran. No quería leer libros que me aburrieran. La literatura, y se los comparto hoy, tiene que ser definitivamente un hecho que nos transforme. Ahora, ¿cuáles son esos libros? Lo ignoro, pero sí les puedo decir lo siguiente. Hay que abandonar los libros que no nos transformen, que no nos gusten, no tengan miedo. Yo leí y les voy a contar ahora, leí tantos libros por obligación, leí tantos libros porque tenía que leerlos, que al final, yo no sé, me convertí en escritor y me convertí en periodista, pero, caramba, cuántos libros malos tuve que leer. Imagínense un joven de 15 años que quiere jugar fútbol, que quiere tener una novia y que le hace leer El Amadís de Gaula. ¿Saben qué? Se acabó para siempre las letras para ese muchacho. Bueno, pues yo pasé por ahí, afortunadamente me libré gracias a la fortuna que tuve de tener un hermano mayor, que es José María Pérez Gay, diplomático, escritor, que padeció una larga y penosa enfermedad, de la cual escribió un libro que se llama El cerebro de mi hermano.
Y gracias a unos padres, empecé diciendo, uno que leía periódicos obsesivamente y una madre que leía pausadamente libros. 2. Y 3, una carrera que hice en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en el centro el centro, fíjense lo que dijo. No, no hay centro, aquí en la Ciudad de México. Y empecé a lograr cosas importantes en mi vida interior, no en la vida exterior, en mi vida interior. Un buen día, si me permiten ustedes que les cuente esta historia y no los aburro, ojalá no los aburra. Un buen día fui invitado a escribir unas reseñas. Bueno, yo tenía 19 o 20 años. Y fui invitado a escribir unas reseñas en el suplemento a la cultura en México de la revista Siempre, que dirigía Carlos Monsiváis. Ahí empecé a escribir mis primeras notas, notitas. Cuando digo notas son notitas. Y empecé a trabajar con Monsiváis, con un grupo de amigos, y si me permiten les digo sus nombres: Sergio González Rodríguez, Antonio Saborita, Alberto Román, Roberto Diego Ortega, José Joaquín Blanco, gran escritor, y hicimos un grupo ya de jóvenes que habían decidido dedicarse al periodismo, a las letras y a la edición. Así empezó mi trayectoria literaria, política también, de política literaria. Y bueno, yo encontré ahí un mundo que me había transformado, un mundo que me había convertido en otra persona y me gustó que fuera otra persona. Así y entonces, y así las cosas, escribí reseñas, escribí crónicas, muchas crónicas, pero sobre todo leíamos. En aquel entonces, si tú te plantabas en una mesa y no tenías bien puesto a tu estandal, dejabas mucho que desear. Si no tenías bien puesto a tu Balzac, también te dejabas mucho que desear. Hablo de franceses porque yo estudié letras francesas. Por cierto, soy un tránsfuga, no vayan a imaginar que soy un licenciado en letras francesas. Soy un tránsfuga, fui un vago, no terminé la carrera, pero me quedé muy cerca de terminarla, me quedé como a 5 materias, porque ya estaba yo escribiendo, ya estaba yo publicando, ya estaba yo leyendo y me sentía libre, completamente libre. Y fue así como empecé. Monsiváis, a mí me pregunta, bueno, pero tú ¿de dónde vienes? Yo vengo del periodismo literario. Del periodismo literario, ¿qué quiere decir esto? Que no soy un tipo de escritor como los hay, y muy buenos, que se encierran en su gabinete a hacer una obra. No. Yo escribía notas, escribía crónicas, escribía lo que me pedían. Como dice Sabater, y a mí me gusta mucho citarlo, dice, bueno, sí, yo soy periodista y a mucho orgullo, y soy periodista por una razón. Cuando me pedían una reseña, no les entregaba un soneto, y cuando me pedían un soneto, no les entregaba una reseña. Es decir, entregaba lo que tenía yo que entregar, lo que tenía yo que hacer. Así, pero estoy hablando de los años, déjenme situar, de principios de los años 80. Para los jóvenes que nos estén oyendo hoy, pues les va a parecer que estamos hablando de una época muy lejana, y sí, es una época muy lejana. Hicimos el suplemento a la cultura en México durante varios años, que, como he dicho, dirigía Carlos Monsiváis. Y luego con el tiempo, yo me dediqué a ser editor. Es decir, como dice el chiste, fui borracho y cantinero. Por un lado, editaba los libros de otros y por otro lado, escribía mis propios libros, con gran dificultad.
perdí mucho tiempo pensando que los libros eran muy importantes y que había que hacer una gran obra. No hay que hacer una gran obra, hay que hacer una obra personal, hay que hacer una obra con una voz, con una textura narrativa. Si uno pudiese lograr eso, está en el sentido literario del otro lado, es decir, de un lado genuino, de un lado en el cual nosotros somos quienes somos como escritores. Perdón. Y pasó el tiempo, luego trabajé en Nexos, no, en Nueva Imagen, decía yo, luego vino Nexos, y ahí pues tuve contactos absolutamente maravillosos, como por ejemplo ser el corrector, no editor, de Julio Cortázar. Un día Guillermo Chávez, un director del editorial Nueva Imagen, me dijo, aquí está, tenemos un nuevo autor que quiere hacer sus libros aquí y se llama Julio Cortázar. ¿Pueden ustedes imaginar lo que yo, bueno, lo que yo sentí? Yo no sabía, y me dio un libro, era un folder rojo, lo recuerdo muy bien, que traía, ya era el último Cortázar, digamos, el último ciclo de Cortázar, y era Queremos tanto a Glenda. Entonces me lo dio y me dijo, léelo, márcalo, no corrígelo, es obvio, márcalo y pásalo a galeras y pásalo a las páginas formadas. Para quienes no estén absolutamente, digamos, familiarizados con esto, es que hay que hacer la producción del libro. Pero al tenerlo yo en las manos no supe si robármelo, meterlo en una vitrina, llevarlo con unos amigos y emborracharme y quemarlo, no sabía qué hacer. La verdad es que era un gran libro y como ustedes saben es un gran libro de cuentos. Y trabajé en una imagen pues muchos años, como 4 o 5 años. Uno va creciendo y era yo todavía muy joven, tenía yo 26, 27 años y tuve la enorme fortuna de conocer a Cortázar. Imaginen a un joven de mi edad conociendo a Cortázar. Era yo tímido, sigo siendo tímido, aunque me vean aquí hablando. Y se hizo un concurso de novela sobre el militarismo y la literatura en América Latina. Me recuerdo, a ver si me acuerdo bien del jurado. El jurado era Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Julio Scherer, Carlos Martínez Moreno fue el ganador, Ariel Dorfman, Teotonio dos Santos, nombres que para ustedes no dicen mucho, pero en aquel entonces eran nombres importantísimos. ¿Y yo qué era? Bueno, pues yo llevaba las cajas para repartir los libros, el repartidor, o el que reparte Coca-Cola y el que reparte Coca-Cola, el que reparte y ahí aprendí otra cosa. La modestia suele ser uno de los grandes, o una de las grandes cualidades de un escritor. Y eso lo aprendí de Cortázar. Bueno, termina mi historia. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque pues, ahora voy a llegar a mis libros, pero quiero hacerles como la crónica. Empecé en los 70s, ya estoy en los 80s. Si ya se dieron cuenta, estoy tratando de hacer una historia, una crónica cultural que a mí me gustaría escribir un día, es más, la voy a escribir. Y Cortázar estaba Shavelson, por cierto, aquella reunión fue en Cocoyoc, y mi cuarto estaba lleno de libros y yo los repartía. Yo era el repartidor, ya lo dije. Bueno, pasó el tiempo y la editorial, por cierto, en la crisis de 1982 de México, si usted es muy joven, le quiero contar algo. En 1982, la crisis mexicana se vino abajo. No se vino abajo, se vino arriba.
Y pues la editorial empezó prácticamente a venirse abajo. Y me ofrecieron una nueva chamba con mucho menos dinero, que era la chamba de estar como editor en Nexos. Y ahí di el paso a Nexos y me volví editor. ¿Qué pasaba conmigo como escritor? Pasaba algo. No dejaba de leer. De eso sí me enorgullezco. Nunca dejé de leer. Nunca. Leía libro tras libro, tras libro, tras libro, porque bueno, era mi vida. Era mi vida y yo quería que mi vida fuera así. La vida de un lector, la vida de una persona que puede repetir tramas, que puede leer, bueno, en mi caso eran pues, los franceses, pero luego me hice un buen conocedor del mundo mexicano del siglo XIX. Si me quieren interrumpir, me interrumpen en el acto quien quiera. Y entonces, bueno, ahí dije, me gustaría escribir un primer libro. Hice un primer libro de cuentos en 88, que se llama Me perderé contigo, que curiosamente, y yo decía, ¿qué puedo escribir? Tengo que escribir un tono, en un tono que no puede ser el de estos hombres que yo he conocido. Entonces tomé un tono como irónico, humorístico, cómico a veces, y el libro se llama Me perderé contigo, 1988. Es cuando yo empiezo a ser un escritor público. Luego escribí Esta vez para siempre, que es una novela. Luego escribí Llamadas nocturnas. Pero siempre pegado, muy pegado al periodismo literario. Eso es importante. Como pasa en las novelas, el tiempo pasó. El tiempo pasa irremediablemente y yo escribí una novela más, 2 libros más. Y un día me pregunté, y es el tema de la conversación de hoy que ustedes vieron, que es Yo y mi otro yo, ficción y realidad. Y luego le puse ese espejo hecho trizas. Eso es Borges, por cierto, no es mío, es de Borges. Y los pedazos de ese espejo pueden ir creando imágenes diversas y distintas. Y esas imágenes diversas y distintas pueden hacerse con el tiempo literatura. Y bueno, dije, me gustaría escribir algo mío, algo en donde yo dijera cosas absolutamente mías de mi familia. Y escribí un libro que se llama Nos acompañan los muertos, que es la historia, bueno, pues desgarradora en muchos sentidos, de 2 viejos que avanzan hacia la nada, a los 88, a los 89 años, y para más datos, esos viejos son mis padres. Y es sí, aquí está, es este libro, miren, este que tengo aquí, se llama Nos acompañan los muertos. Y lo publiqué en el año de, les voy a decir ahorita, si me permiten y me tienen paciencia, aquí está, se publicó en el 2009. Mi madre durmió, Freud, baja. Mi madre murió en el 2009 y sé que no me lo van a creer, mi madre cumplía años el 17 de septiembre y el primer libro de esta novela me llegó, me tocaron la puerta y me dijeron, aquí está, ya llegó, y era el 17 de septiembre, así pasa, así es la vida. No creo en cosas mágicas, pero así es la vida. Y encontré un tono, una textura en donde yo me sentía cómodo, donde yo decía, bueno, me gusta escribir así y voy a escribir así, aunque a unos les guste y a otros no les guste. Y ocurrió esto que yo he llamado muchas veces, quizás ustedes
lo han oído hablar, la trilogía indeseada. ¿Por qué indeseada? Porque mientras mis padres se desvanecían, lo cual es natural, vivieron la extraordinaria y fantástica cantidad de 91 años, mi hermano se enfermó. Mi hermano se enfermó y entonces interrumpí el libro que estaba escribiendo y escribí El cerebro de mi hermano. Probablemente algunos de ustedes conocen y que, ¿saben qué? No tengo aquí. Y si no lo tengo aquí, es una buena noticia porque quiere decir que debe estarse vendiendo en algún lugar. El cerebro de mi hermano es un breve relato de la larga, terrible enfermedad que sufrió José María Pérez Gay, diplomático, escritor, traductor del alemán, germanista, en los últimos años de su vida. Es decir, un hombre muy joven para morir y para enfermarse. Se enfermó a los 68 años, más o menos, y murió a los 70, 71. Éramos y fuimos muy buenos amigos. Él fue mi maestro, primero fue mi hermano, luego fue mi maestro y luego fuimos muy amigos literarios. Y luego fuimos no adversarios, pero no estábamos de acuerdo políticamente. Y por eso es una trilogía indeseada. Y luego yo escribí, porque ya lo estaba escribiendo, este otro que se llama Perseguir la noche. Porque mientras yo estaba con mis padres enfermos, tenía que escribir un libro importante que era este, porque a mí se me había diagnosticado un cáncer de vejiga a los 50 años. Así es la vida, ¿eh? No. Pero sí es una telenovela. Oye, decíamos Ibáñez, la vida es una telenovela sin patrocinador. Entonces interrumpí este libro para escribir el otro. Luego lo escribí y por eso es una trilogía indeseada. Esta es la historia de mi enfermedad, pero no solo eso, es la historia también de los escritores modernistas de la Ciudad de México, y El cerebro de mi hermano es esa historia. Entre tanto, me pidieron en Tusquets y reuní este libro, que es Art de Memoria, que es una antología personal que trae cuentos, algunos cuentos de juventud, no tan de juventud, y otros cuentos ya más hechos y derechos. Así he llegado de pronto un día a amanecer y decir, bueno, ya pasó el tiempo, ha pasado el tiempo y he escrito estos libros. Antes escribí otros, no sé, la Ciudad de México, ustedes que están allá en Durango, pues quizás no van exactamente a captar esto, pero la Ciudad de México tiene y si vienen un día, una vez que termine la pandemia, no dejen de venir por una razón, por el peso específico histórico de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México. Escribí con de Mauleón un libro sobre 200 lugares de la Ciudad de México, escribí crónicas de la Ciudad de México. ¿Por qué? Un día me dijeron, oye, pero la Ciudad de México, y recordé con gran claridad que mi padre me llevaba al centro de la Ciudad de México, y seguramente quienes estén allá del otro lado van a recordar que un día sus padres lo llevaron al Zócalo, al Zocalito, como se llame, lo que tiene Durango, a las calles viejas de Durango, quiero decir, y ahí aprendí yo lo que es la memoria, y dedico unas palabras a la memoria. No hay literatura sin memoria. La memoria es ese momento en el cual uno, yo dije hace rato, inquiere a su propio ser quiénes somos. ¿Tenemos memoria o no tenemos memoria? Sin memoria no somos nada. Sin memoria estamos absolutamente inertes. Y así me llevó mi padre al centro de la Ciudad de México y hizo que yo me
bueno, pues me enamorara de la del centro de la Ciudad de México, pero para que me entiendan, de los edificios viejos, de las anécdotas que pasaban allí, quién se sentaba a tomar un café acá. Y luego ya me volví, como suele pasar con los neuróticos obsesivos como yo, empecé a estudiar la Ciudad de México y me convertí en un estudioso de la Ciudad de México. 3 libros, la trilogía indeseada, Arte de Memoria, y los que están atrás, los que vienen atrás, y la historia que yo les he hecho de alguien que ha sido un editor, que quiso ser un editor, es un editor y sigo siendo un editor, es decir, publico los libros de los otros. En eso voy. ¿Tenemos preguntas? Casi ya me chupé todo el tiempo hablando. No, no hay ningún problema, al contrario, un privilegio escucharlo. Bueno, sí, tenemos muchos saludos, básicamente, y luego le mandan aquí decir que buenas noches desde España, desde España. Déjeme busco el nombre de la persona que lo está saludando desde España. María Inés López Volpe dice buenas noches desde España, qué placer escucharlo. Totalmente de acuerdo con usted. Saludos, qué fantástico sentirte libre y expresarlo, le dicen, y que una gran aportación a través de su labor, de su programa La Otra Aventura, que es un privilegio poder escucharlo, entre muchos otros comentarios que básicamente son saludos y agradecimientos, y que nos sentimos muy orgullosos, obviamente, de que esta charla, aunque sea a distancia, es en Durango, en la Universidad Pública de Durango, que seguimos siendo la columna vertebral de las universidades públicas de la educación en este país. Yo digo y vuelvo a repetir, lo que ustedes están haciendo en este momento es muy importante. No suspender, no quitar, no renunciar a la cultura. Si me permiten ustedes 2 o 3 minutos de esta conversación, quiero decir lo siguiente. Tenemos un gobierno que ha desmontado prácticamente a la cultura mexicana. No quiero decir, porque siempre que yo digo esto me dijeron, pero los otros eran mejores. ¿Saben qué? Probablemente sí eran mejores. Les tengo esta mala noticia. Sí, porque están desmontando una, otra. El CONACYT desmontó. Tengo una hija que estudia, está en Montreal, becada a la buena. Y me dice mi hija, lo que el gobierno mexicano de hoy está haciendo es cancelar a una generación de científicos mexicanos, cancelándola para siempre. ¿Por qué? Pues porque no hay nada. Y eso lo vamos a vivir con terrible crudeza en 2 o 3 o 4 o 5 o 6 años. Por eso esto que estamos haciendo hoy y que ustedes están haciendo con enorme esfuerzo, porque yo lo sé, es fundamental. Esa es mi opinión. No tengo, como ustedes saben, me conocen, algunos me leen, no tengo el menor empacho, en decirlo. Por eso estar charlando hoy de cultura, de libros, pues de la historia de un señor que fue y que vino, que soy yo, es fundamental. No dejemos de hacerlo, no nos dejemos vencer por el acto de desmontar a la cultura mexicana. Yo creo que lo que ustedes hacen es muy importante. Y sí me tomé 3 minutos en esto porque así es, esa es la verdad. Gracias. Justamente por la mañana tuvimos una charla con rectores de otras universidades de Zacatecas y Coahuila y hablaban justamente de esto que usted está mencionando, cómo el actual gobierno federal está desmontando también a las universidades, las está dejando sin recursos, y esto es muy grave porque el próximo año los recortes son impresionantes. Y creo que ni siquiera podremos hacer estos ejercicios ya, ¿no? Porque no vamos a tener para la tecnología, para pagar el internet, para pagar a los maestros, y esto es muy grave, como usted lo está mencionando. Y justamente le tengo aquí un comentario
que le dicen, estamos en una época asignada por la enfermedad y la desintegración. ¿De dónde agarramos para seguir creyendo en lo bueno? Saludos, don Rafael. Gracias por su amor a la literatura, le dice Jesús Quintero. Me está diciendo y nos está diciendo algo muy serio. Nadie va a venir a tocarnos a la puerta para darnos libros. Nosotros vamos a tener que buscar nuestros propios libros. Nosotros vamos a tener que buscar nuestras propias formas de allegarnos personalmente a esto. Eso en términos personales. Ahora, en términos sociales y políticos, lo que está ocurriendo yo lo catalogo como un crimen cultural. De verdad, no exagero. Las universidades tienen menos dinero, a nadie le interesa si no estás directa y puestamente y puesto en el gobierno de hoy, no vas a tener nada. Pero, esto no va a durar siempre. Nos dice otra cosa nuestro amigo Jesús, creo que me dijiste que se llama. Jesús Quintero, sí. Quintero dice algo muy importante. La verdad es que, no seamos injustos, la pandemia no la puso el gobierno de López Obrador. La pandemia llegó. La manejaron muy mal, sí, pero la pandemia llegó. Y eso nos ha cambiado para siempre. No somos, tú que estás aquí, que te estoy viendo, y tú que me ves a mí, no somos los mismos que éramos hace un año. Hemos cambiado. Y eso va a cambiar en el mundo entero. Y tenemos que inventar nuevas formas de ser nosotros mismos, nuevas formas de inventar la cultura, nuevas formas de hacer libros, nuevas formas de hacer nuevos formatos. Por desgracia, no tenemos hoy un gobierno que pueda tener ideas nuevas para lograr una cultura, pues yo no digo rica, una cultura interesante. No lo tenemos. Pero no quiero, yo no quisiera terminar, bueno, estamos cerca de terminar, yo no quisiera terminar esto con un mensaje tremendamente pesimista, sino al revés. Quisiera terminar con un mensaje en el cual dijéramos y nos propusiéramos libros que nosotros debemos conseguir. Y una plataforma de resistencia cultural y política para que este gobierno no pueda ni deba hacer lo que se le dé la gana. Esto yo lo estoy diciendo ahora y lo he dicho 20 veces. No podemos hacerlo. Pero se está haciendo, se está haciendo. Ya hay una plataforma, ya hay gobernadores interesantes que están haciendo diversos trabajos. Bueno, pues en eso estamos. Yo digo, por desgracia nos tocó uno de los peores momentos del planeta con uno de los peores gobiernos mexicanos. A mí siempre me dicen, entonces tú eres un priista y eres un panista, porque entonces crees que lo demás era... No, yo creo que lo anterior tenía innumerables defectos y los tiene. Y que deben ser castigados los que deben ser castigados, que por cierto no castiga a nadie, ¿eh? Van y vienen y todavía no sabemos nada de un castigo a alguien que haya participado en la catastrófica corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Oye, pero ya me estoy metiendo, esto era literatura y ya estamos hablando de política. No, está perfecto. Le manda saludos Lázaro Castro desde Guatemala. Gracias. Carlos Torres Tinajero le dice que es grandioso reconocer los ecos de Borges en algunos trabajos de Rafael Pérez Gay. Gracias. Le mandan saludos desde Cholula, la ciudad viva más antigua de América Latina. Magnífica, gran ciudad. Le preguntan, ¿cómo puede un escritor joven publicar un libro? Hoy en día hoy en día sí estamos en problemas. Y miren que yo siempre he pensado que es difícil publicar. Primero hay que escribir el libro. Primero hay que escribir el libro. Y luego que el libro esté, creo que tenemos que pensar en online durante un tiempo.
porque este amigo no va a poder publicar en ningún lugar su libro en papel. Punto. Eso es un hecho. Casi suena duro decirlo, pero no en online. En online se pueden hacer magníficas cosas con un libro y le damos la vuelta y le damos la vuelta y entonces vas leyendo, este es un libro y lo pongo a consideración de innumerables personajes y creo que tenemos que usar online porque el costo es cero, es prácticamente cero. Si queremos un libro en papel hoy en día, yo soy editor, ustedes saben que tengo, como tú muy amablemente me presentaste, tengo la editorial Cal de Arena, y viniera este amigo y me enseñara el libro y me gustara, no podría publicarlo en este momento. Entonces, tenemos que inventar, yo decía. Entonces, hay que ir a online, hay que meternos a publicar ese libro de un modo que dé la vuelta por lo que todos los jóvenes hacen, que son en donde estamos tú y yo en este momento, que nos estamos viendo. Entonces, ahí hay que leernos. No, hoy hay que ir a online. Ese es mi... Perfecto. Gracias. Le pregunta Manuel Rojas, maestro Rafael, ¿cómo llegaste a identificar y definir tu estilo? Creo que lo comentó al principio, ¿no? Sí, bueno, sí, pero lo vuelvo a repetir. El momento en el cual yo supe y quise escribir como quería escribir. La pregunta es buena porque uno pierde mucho tiempo y esto es algo de los que nos están viendo que deben saber. Debo escribir como con un personaje y debo hacer una novela y construirla de este modo. No, escriban como les dé su regalada gana, pero con destreza, con inteligencia y basado siempre en la lectura. Eso es lo que yo diría. Y le pregunta a Guadalupe Villa, ¿alguna vez sufrió censura en su trabajo? No, he tenido la enorme fortuna de que nunca nadie me... miren, he escrito en muchos periódicos ya, escribí, bueno, en la primera jornada de 1984, luego escribí en de ahí para donde me jalé, carambas, luego me fui creo que a la Crónica, luego me fui al Universal, luego estuve en, en el Financiero y luego ahora estoy en Milenio. He tenido la fortuna, y debo decirlo con toda claridad, de que nunca nadie me censuró en ninguno de estos periódicos. Por eso creo que lo que el presidente dice en las mañanas contra los periódicos es pura mentira. Perfecto. Me dicen, ¿planea lanzar otros libros, maestro Rafael? Sí. ¿Míos o del editorial? No, suyos, No, sí, suyos. mío, sí. Bueno, primero está por salir, ya salió un libro al que le tengo mucho cariño, que es un libro de La Otra Aventura. Cuando a mí me ofrecieron hacer el programa televisivo de La Otra Aventura, me lo propuso Luis Armando Melgar y era de 15 minutitos. Y bueno, nosotros como avaros hablábamos de autores. Y luego vino Luciano Pasco y nos propuso hacer La Otra Aventura de media hora. Bueno, pero yo puse sí puse una condición, que fuera escrito. Entonces, lo que ustedes ven, quienes lo han visto los domingos a las 6:30 de la tarde en el canal 40, iba a decir 22, en el canal 40, está escrito. Y tomamos con un grupo, invité, bueno, Viviana Camacho siempre fue mi co-guionista, luego invité a dos jóvenes licenciados de comunicación, uno de ellos Mauricio García, otro de ellos Alonso Pérez Gay, si les suena conocido el nombre, está bien, y hicimos un libro que está saliendo, es un libro álbum, con fotos, reseñas, temas. Ese está por salir y es un libro que a mí me gusta. Y estoy escribiendo también otro libro de la textura, digamos, narrativa de Nos Acompañan los Muertos, pero al revés, porque Nos Acompañan los Muertos son los viejos los que se van
En este nuevo libro que yo quisiera escribir, es un joven, un casi niño, adolescente, el que empieza a vivir. Y en eso estoy, pero no crean que avanzo mucho, ¿eh? ¿Por qué? Esas preguntas mía, ¿por qué? Bueno, porque han sido, bueno, y yo te pregunto a ti, han sido meses difíciles, han sido meses duros, han sido meses de incertidumbre, de miedo, de un porvenir incierto, de que no sabemos bien a dónde vamos. Y quien diga lo contrario, miente. Tenemos miedo, tenemos, bueno, estamos inciertos, entonces es difícil avanzar en los proyectos. No digo que no se pueda, pero es difícil, es difícil. Claro. ¿Qué capacidades debe tener un editor? Le dice Carolina Guzmán. Ser un gran lector. Y gran lector no es que sea muy talentoso, sino que tiene que leer muchísimo, 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 para poder descubrir quién sí lee, para poder descubrir quién sí escribe bien, quién escribe mal. Y yo hacía un chiste porque cuando hacía los suplementos, yo hacía un chiste, y yo soy el editor que más ha debutado, como si fuera un entrenador de fútbol, a escritores, y se reían, pero sí, yo debuté a muchos y tuve ojo para ver quiénes eran sí, quienes tenían capacidad y quienes no. Eso no me convierte a mí en ninguna autoridad, pero ahí están varios ya hechos y derechos en el mundo del periodismo y de la literatura. ¿De dónde saca inspiración en estos tiempos? Bueno, acabo de tratar de decirlo, no saco inspiración de ningún lugar, pero sí, inspiración, ¿qué es la inspiración? La inspiración es ese momento en el cual uno considera que está escribiendo intensamente. Esa es la inspiración. Y la verdad es que hoy, en nuestros días, escribir así es duro. De modo que yo creo, y no hablo solo de mí, hablo de muy buenos escritores mexicanos que deben estar haciendo algún libro intenso de cualquier tema. Hoy viene de la muy difícil situación por la cual atravesamos. Perfecto. Y bueno, yo tendría, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún tema que quieran tratar, porque digo, es un privilegio tener a Rafael. Me dicen aquí, ¿cuál es su experiencia en el armado de cargos de conciencia junto a Nadie puede escribir un libro? Esa es una historia feliz y esa es una historia literaria, porque Luis Miguel Aguilar y yo trabajamos durante mucho tiempo en Nexos. Él dirigía la revista Nexos, yo era su subdirector, pero la hacíamos, yo casi diría, no me tomaría mal él si yo dijera que la hacíamos casi juntos. Y hacíamos una columna que se llamaba Cruceros. Y esa columna era una columna de vida cotidiana, de desmadre, cómica, pero también con sus momentos duros, trágicos y difíciles. Y un día dijimos, ¿por qué no hacemos un libro siamés? Y el libro siamés es ese. Si usted lo pone de un lado, no lo tengo aquí, lo hubiera traído. Si usted lo pone de un lado, está mi libro. Si le da la vuelta, está el libro de Luis Miguel Aguilar. Y es un libro que yo quiero mucho y le tengo especial afecto. Bueno, esta pregunta se la manda Jaime Muñoz, un extraordinario escritor de La Laguna, acá en Durango. Ya. Y le preguntan también, bueno, gracias por compartir su experiencia, muy importante desde un experto como usted, recibir la motivación de publicar a través de medios electrónicos, nos dice la directora de psicología aquí de la UJED. Sí. En la UJED tenemos una editorial con muchos esfuerzos y una librería. En la librería, que también nos está siguiendo en esta charla, Miriam tiene grupos de lectura de jóvenes que nos enriquece muchísimo. Nosotros en la universidad tenemos 17 bibliotecas, que lo voy a decir, siempre están solas. Siempre están solas.
Hay que llevarlos. ¿Qué hacemos para llevarlos? No, bueno, tengo algunas ideas. Para llevarlos hay que invitar a escritores de una biblioteca está sola si los escritores no se solidarizan con esa biblioteca. Hay que llevar a esa biblioteca cada semana, cada 15 días a un escritor para que charle, para que platique. Un poco lo que estamos haciendo aquí. Yo no he hecho más que charlar con ustedes y llevar a esas bibliotecas a escritores. Y luego decir, y luego como siempre, a los primeros 20 que lleguen se les va a regalar un libro y van a llegar 20. Okay. De verdad, te lo digo de verdad, porque así, porque el público, porque así somos. Si a mí me quieren regalar un libro, yo voy y quiero un libro, que me lo regalen. No deben estar solas esas librerías. Hay que inventar modos, hay que regalar un libro, hay que llevar a un escritor, hay que llevar a alguien que lea, que haga una lectura. Debe haber buenos actores y actrices en Nuevo León, en Durango, quiero decir. Bueno, llévalos, invítalos un día. Oye, ven a nuestras librerías, ven a nuestras bibliotecas, quiero decir. Hagamos una lectura y vas a ver cómo va a empezar a llenarse. Te digo algo, yo ahora, te digo a ti y a quienes nos escuchan, yo ahora como ya pues con la pandemia no puedo ir al gimnasio, me voy a caminar y camino en el Parque España, donde hay una biblioteca que se llama Carlos Fuentes. Estuvo mucho tiempo cerrada y ahora ya se abrió. Está sola, no hay nadie. Pero va a estar sin nadie si no hacemos algo para que la gente vaya, porque la gente, a ver, yo siempre digo, ya no me voy a alargar mucho. No hay problema. Yo siempre digo lo que, y repito hasta el cansancio, lo que dijo el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. ¿Qué decía Adolfo Bioy Casares? Un lector es una persona que siempre quiere dejar el libro que tiene entre las manos, porque sonó el teléfono, porque tiene hambre, porque le habló su mamá, porque quiere ver a su mujer, porque quiere ver a sus hijos. El trabajo del escritor es que no deje el libro. Bueno, pues así las bibliotecas. Tenemos que inventar algo para que vayan, para que estén. Y a veces, pues sí, hay que regalar un libro, hay que llevar una actora que lea, hay que llevar una actriz a que lea. Hay mil cosas. Yo estoy diciendo lugares obvios, lugares comunes. Eso es lo que quiero. Claro. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo nada más cerraría saliéndonos un poquito del tema. Sí y no, por lo que estamos viviendo, yo le preguntaría a Rafael Pérez Gay, ¿tiene miedo de contagiarse de COVID? Sí, muchísimo, muchísimo. Y el que te diga que no tiene miedo, bueno, en nuestro medio te va a mentir. Sí, yo me cuido mucho, sí salgo, tengo que salir. Bueno, los primeros 3 meses de la pandemia estuvimos encerrados, trapeando, haciendo comida. No fue una mala época de la vida, pero sí, yo tengo un chiste. A las 3 de la mañana siempre me da COVID. Todas las noches a las 3 de la mañana me da COVID. A las 4 me empiezo medio a curar y a las 5 ya me siento un poco mejor. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que claro que tengo miedo y me cuido mucho. Yo creo que hemos cometido un error garrafal, el gobierno ha cometido un error garrafal al no decir que el cubrebocas es la única vacuna conocida hasta hoy. Dicho lo cual, sí tengo miedo y en consecuencia uso cubrebocas, uso careta y hago las salidas, sí salgo, sobre todo ahora tengo cosas que hacer, pero me cuido mucho y siento que las gentes con las que yo estoy se cuidan también. Pero he estado en un restaurante cercano aquí por la colonia Condesa de la Ciudad de México, que está, para quienes no sepan, cerca del centro, no muy cerca del centro, pero digamos del centro hacia Chapultepec. Ahí está la colonia Condesa.
Y bueno, hay que sentarse en una mesa que esté suficientemente ventilada, hay que llegar con careta y con cubrebocas, y aún así, tengo miedo, sí, claro que tengo miedo. ¿Por qué? Soy población vulnerable, y tengo mis amuletos. Hacer ejercicio, mucho ejercicio. Claro. Comer bien, lo mejor que yo pueda. Hablo de mí, ojalá todo el mundo pudiera hacer eso. Claro. Y si se puede salir poco, salir poco. Respuesta, sí tengo miedo. Pensé que los amuletos iba a ser una estampita o no. No, sí tengo. Detente, virus del mal, porque aquí no vas a pasar o algo así, ¿no? Pero bueno, Rafael Pérez Gay, un placer, de verdad. Gracias. Un privilegio estar aquí como presentadora. Soy Norma Wizard, creo que nunca me presenté, soy Norma Wizard. No, pero te vi ayer en tu WhatsApp y venías pintada de calavera, media calavera y media no. Así es, esa soy yo. Y un privilegio haber estado con usted esta tarde. Queremos agradecerle enormemente y voy a ceder la palabra a la organizadora de esta feria, que así es como usted lo dijo, un gran esfuerzo, que es la maestra Guadalupe Lupita Rodríguez López. No sé si está por ahí, Lupita. Agradecerles a todos los asistentes. Estamos acá la vemos a Lupita. Acá está Lupita, ¿sí? Lupita, ¿estás por ahí? Sí, ¿ya se escucha? ¿Me escuchan? Sí, ya, Lupita, aquí estamos escuchando. Muy bien. Entonces, bueno, nada más para refrendar lo que dijo Norma, un placer que hayas estado con nosotros. Gracias. Con nosotras, aquí en Durango, en la universidad y pues de alguna manera en nuestra casa. Y esperamos que muy pronto puedas estar con nosotros de manera real, no virtual. Sí. En Durango, en la universidad y en nuestra casa, que es tu casa. Muchísimas gracias, Rafael Pérez Gay. Un gusto haberte escuchado, conocerte ya de una vez por todas. Y pues aquí te esperamos para la próxima. Muchísimas gracias. Eres muy amable y espero que la vida nos dé y nos va a dar para que nos podamos saludar y dar un beso y un abrazo reales. Exactamente, así nos dará, sí que nos dará. Gracias. Tenemos un reconocimiento, no sé si la persona que nos está apoyando aquí en los controles, que luego se lo haremos llegar con mucho gusto, Lupita. Qué bonito está, gracias, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Rafael Pérez Gay, con mucho gusto esta constancia firmada por nuestro rector, el maestro Rubén Solís Ríos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias al rector. De veras me siento muy orgulloso de tener esta constancia y de haber estado aquí con ustedes. Y nos veremos, les aseguro, presencialmente muy pronto. Así es. Gracias. Esperamos que sí. Cuídate mucho y cuídense mucho todos. Todos hay que cuidarnos, cubrebocas todos, por favor. Todos cubrebocas. No le hagan caso al presidente, cubrebocas. Perfecto, anotado. Aquí nos vemos próximamente en Durango. Gracias, Rafael, un placer. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, muy buenas tardes y hasta el próximo evento de la Feria del Libro. Gracias, Norma.